La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Hoy vamos a hablar de los valores con un invitado de lujo, con el viceministro de Culto del Ministerio de Educación y Ciencias, el doctor Fernando Griffith. Vamos a una brevísima pausa comercial. A la vuelta ya estamos con nuestro invitado. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida al doctor en bioquímica. Él es Fernando Griffith, es viceministro de Culto del Ministerio de Educación y Ciencias. Bienvenido, qué placer, qué honor tenerlo aquí en Padres al Día. El placer y el honor es mío, Alicia, realmente. Muy feliz de estar acá. Y sobre todo para hablar de un tema tan trascendente para cualquier sociedad, más aún para la nuestra, para la paraguaya, como son los valores. Así es, yo creo que no solo Paraguay, Latinoamérica completa, el mundo entero realmente. Creo que el tema fundamental es hoy valores. ¿Qué son los valores para una sociedad tan cambiante como esta? Porque lo que antes era valor, hoy puede no ser un valor, ser un antivalor. Sí y no. En realidad hay que entender que hay valores que son éticos, están fundamentados sobre principios y certezas fundamentales como la dignidad humana. Irrefutables. Irrefutables, inmutables. Inmutables con el y después tiempo. Están también los valores morales, que son más dependientes de la cultura. Ahí hay, por supuesto, la subjetividad humana, las distintas visiones pueden hacer diferencias. Pero en realidad en los valores éticos, nosotros tenemos realmente un fundamento de lo que el ser humano debe anhelar para conseguir realmente paz, justicia, prosperidad, bienestar, felicidad. Entonces, y son valores que se fundamentan, como decía, en la dignidad humana, que es el concepto que nos pone a todos los seres humanos con el mismo valor, el valor igual y máximo. Y merecedores de todo el respeto posible, ¿verdad? De hecho, la seguridad social, todos somos iguales. Así es. Somos distintos, cada vez más universal. Sí. Somos distintos en la biología, en los talentos, en las oportunidades, en las decisiones. Sin embargo, hay algo que nos une y en eso somos iguales, en que somos dignos, somos valiosos. Así como las monedas romanas, ¿verdad? Todas distintas. Algunas tienen más peso, otras menos peso. Estamos hablando de las monedas antiguas, pero todas con el mismo valor. Algunas más gastadas, otras más brillantes, pero todas con el mismo valor. Guarda relación entonces el valor con la dignidad humana. Sin duda. ¿Cómo hablar de dignidad humana en una sociedad donde hay tantos hechos de corrupción? Pues justamente la corrupción es una forma de falta de respeto. Es la falta de respeto a la ley. En realidad el supervalor es el respeto, porque de él se desprenden todos los demás. Claro. La lealtad, la responsabilidad. Conductas coherentes. Exacto, la integridad, hablando de conducta coherente. Todo tiene que ver con el respeto. Y el respeto tiene que ver con la dignidad humana. Es como el tronco del cual se desprende todo lo demás, ¿verdad? La raíz es la dignidad, el tronco es el respeto. A lo mejor las ramas son ya las consecuencias, ¿sí? La justicia, la paz, la prosperidad, el bienestar del ser humano, su desarrollo personal. Todo eso es el fruto de ese tronco que se llama respeto. Y eso es valor. ¿Y de dónde surgen los valores? ¿Se instalan o nacen desde la familia? ¿Se van amoldando con las sociedades, con los contactos? ¿Cómo en realidad el ser humano fue desarrollando ese concepto a lo largo de la historia. Los romanos hablaban, de hecho ellos inventaron el nombre, dignitas en latín. Ellos no lo pudieron vivir todavía, ¿no? Pero a lo largo de la historia atravesó el ser humano tremendas dificultades para poder reconocer este concepto. La esclavitud
hubo que abolirla. Claro. Las guerras, Sí, sí. los millones de muertos del siglo XX en las guerras. Y después aparece la Carta Universal de los Derechos Humanos. De los derechos humanos. Que manifiesta que justamente que este es el concepto iguales. clave. Exacto. Incluso en la Constitución americana, Thomas Jefferson, que es el autor, sí. decía él, todos los seres humanos hemos sido creados iguales. Sin embargo, él aún no vivía esos valores porque tenía unos 300 esclavos. Y después, más con Martin Luther King, después con toda la lucha por los derechos de los afroamericanos. Y en ¿verdad? Sudáfrica. Sí. O sea, la humanidad ha tenido que atravesar mucho dolor para estar en el lugar donde está hoy. Claro. Y lastimosamente, Alicia, al día de hoy todavía existen casos de esclavitud en el mundo y múltiples violaciones de derechos humanos. Claro. Entonces, y la violación de los derechos humanos en realidad lo que hace es perpetuar o hacer que se prolongue la situación, porque toda violencia generalmente produce más violencia. Claro, genera más violencia. Exactamente. Entonces, si el recurso que tenemos es la violencia, pues entonces no vamos a llegar a un lugar agradable, ¿no es cierto? Si la familia es la base de la sociedad, doctor, entonces los padres ejercemos una influencia increíble sobre nuestros hijos y somos formadores de futuros ciudadanos que sean útiles para sí mismos, ciudadanos con valores o no. O sea, ¿cómo podemos como padres influenciar positivamente en nuestros hijos? Esa pregunta es tan amplia que me hace acordar de un amigo que en su examen final de medicina, para hacerle una broma, a su profesor le preguntó, bueno, hábleme del cuerpo humano. Así de amplia es la pregunta, ¿no? Me imagino, pero por lo menos una partecita tomemos. Sí, pero claro, el padre y la madre, la familia, definitivamente es la clave de la sociedad. Es la célula desde la cual todo se desprende, desde la biología. La familia no es un concepto social, es un concepto biológico. Totalmente. Que produce un efecto social. Y ahí nosotros tenemos que entender bien nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestra naturaleza es biológica. Y en la biología la palabra clave es estímulo. Y el estímulo es el que produce el desarrollo de todas las capacidades. Sí. El niño cuando nace con una serie de potenciales, pero no desarrollados. Claro. El potencial de ver, el niño no ve cuando nace, porque el estímulo, que son los colores y las luces, son las que van desarrollando la corteza visual que está aquí atrás. Y entonces a los pocos meses, 2 o 3 meses, el niño es capaz de ver. Ya es capaz de escuchar porque dentro de la panza de la mamá podía escuchar. Claro. Pero entonces el estímulo fue más temprano. Entonces, a partir de que empieza a ver, también puede empezar a imitar. Tenemos unas células en el cerebro que se llaman células espejo, que son las que producen la capacidad de imitar sonidos, conductas, movimientos. Por ejemplo, el niño ríe a los 2 o 3 meses recién porque es capaz de ver a la madre sonriendo. No porque le fuese simpática la situación, sino que porque está imitando a la madre. Claro, porque está emulando, claro. Entonces, entonces, el padre y la madre son los grandes estimuladores. Imagínense la responsabilidad que tenemos los padres. Por supuesto. Y todo lo que se desarrolla a partir de ahí, el lenguaje, la empatía, las capacidades críticas, los rasgos del pensamiento, todo eso se va desarrollando a partir del estímulo. Claro que hay un estímulo correcto para cada etapa. Sabes que en el siglo XX también aparecieron grandes psicólogos evolutivos como Jean Piaget, por ejemplo, que hablaba de las etapas del desarrollo del niño, ¿verdad? La etapa, la primera etapa de 0 a 2 años, él está conociendo el mundo a través de sus formas, de sus colores, de sus texturas. Por eso vemos que el niño toma un juguete y empieza a morderlo, a tomarlo, después de repente parece que pierde interés. Es porque ha concluido la clase de hoy, ¿no? Claro. Por decirlo así. Entonces pierde interés y va a buscar otro objeto porque él está aprendiendo a través de esos objetos. En esa etapa es bueno que los padres no, esa es la recomendación, no pongan al alcance de ellos las pantallas que son digitales. ¿Por qué? Porque las pantallas digitales hacen una simulación de la realidad. No es la realidad. La realidad tiene que ser concreta, tiene que ser claro, tangible, física. claro. Entonces, hasta los 2 años, hasta los 3, si es posible, las pantallas de celulares, las pantallas de las tabletas, las computadoras, para los niños no. Por lo menos no las que ellos puedan tocar, ¿sí? Claro, claro. Entonces, a partir de ahí empieza otra etapa, a partir de los 2 años, que va hasta los 7 años, que él le llamó la preoperacional, donde el niño está aprendiendo a través de las capacidades críticas, justamente, el lenguaje, por ejemplo. Y ahí es fundamental que
que el padre, que la madre sean capaces de estimularle con el lenguaje de forma correcta. Y que también aprendan a analizar las situaciones, que tengan un pensamiento más lógico, ¿verdad? Porque sí, eso viene un poco después, ¿verdad? Sí, pero sí, en sí, esa etapa es importante que ellos adquieran capacidades críticas, como por ejemplo la empatía. Claro, la empatía ponerse en el lugar del es una otro. Capacidad biológica. Sí. Hay seres humanos que no son capaces de tener empatía. Porque y no lo desarrollan durante toda su vida tampoco. Así es, se llaman psicópatas. Son el 1% de la población. Sí. Y no necesariamente son asesinos. Claro, se convierten en asesinos si fueron abusados, si tienen algún grado de violencia en su casa, ¿no? Pero esos psicópatas están entre nosotros también, son nuestros amigos, algunos, pero no sienten empatía, por lo tanto... Sí. ¿Sabe mucho de sociología usted, doctor? El ministro Peta dice que yo soy un bioquímico psicólogo. No solo psicólogo, sociólogo, yo diría. Alicia, todos tenemos la responsabilidad de conocer estas cosas, porque somos padres, porque somos maestros, todos somos maestros también. Sí. Entonces todos tenemos que conocer. Entonces, hay mucho que hablar, Alicia, sobre cómo los padres influencian. Vos dijiste la palabra clave, la influencia es todo en la educación. Sí. Yo creo que los padres y los maestros lo único que necesitan es influencia con integridad e influencia apasionada. ¿Sí? Necesitamos levantar generaciones de maestros y de padres que sean de influencia positiva. De influencia positiva. Y sobre todo que sean íntegros, ¿no? Ya que habló de integridad, definamos a la integridad. Porque hay mucha gente que no entiende mucho el alcance de lo que es honestidad, ¿verdad? Claro, la confunden. No es así. Dice que había, te voy a contar una historia. Sí, por favor. Dice que había un hombre que estaba en un hotel con una mujer. Sí. Y bueno, evidentemente algo pasó ahí. Ordenaron una pizza y viene la pizza con un billete de $100 pegado en la caja. Entonces, dice él, voy a solucionar esto. Baja, le dice al conserje, por favor llame al chico que trajo la pizza porque aquí hay un billete de $100 que probablemente le pertenece. Sí. Entonces, el emocionado, el conserje le dice, llamemos a la prensa porque esto necesita, es inédito en esta ciudad, nadie respeta, entonces nadie es honesto. Hagamos saber esto. Y él le dice, no hace falta. Insiste y el otro dice, no hace falta. Hasta que tiene que decirle, ya de manera violenta, no hace falta. Porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. Él era honesto, mas no era íntegro. Claro, ahí está la diferencia. La integridad es el doble mensaje. Sí, porque hay gente que son maravillosas y son íntegras, son coherentes en el campo laboral, pero en el campo personal no. Y hay que ser coherente en todos los ámbitos, ¿verdad? Para ser íntegro. Exactamente, porque un hijo, no hay forma más eficiente de destruir emocionalmente a un hijo que a través de la falta de integridad de sus padres. Aquel que su padre le dice, no me mientas con lo del colegio, ¿te aplazaste o no te aplazaste? Y él hace un esfuerzo y dice la verdad. Claro. Porque ejercer valores es ejercer un esfuerzo. Claro, sí. Pero luego suena el teléfono y su padre le dice, si es fulano, decirle que no estoy. Claro, ¿qué mensaje le está transmitiendo? Es un mensaje que causa mucho daño. Claro, un mensaje negativo. Y eso tenemos que evitar, porque eso es el futuro, el futuro conductual de nuestros hijos. Claro, o la doble moral también, cuando hay hijas, mujeres e hijos varones en el hogar, los padres también que quieren enseñar de una manera a otros. Sí, hay una estructura del cerebro que se encarga de estimar justicia o injusticia. ¿Sí? Es como un chip de la justicia. Y en los adolescentes eso está muy activo, esa parte del cerebro. Por lo tanto, los adolescentes en particular están buscando la injusticia. ¿Sí? O sea, están buscando reconocer situaciones injustas para poder... Claro, pues están en la etapa de la rebeldía, están en la etapa de ellos rebelarse. Están muy atentos a las diferencias que hacen los padres. Muchas veces los abuelos también hacen diferencias, ¿no? Me va a tocar a mí cuando sea abuelo saber si realmente los abuelos aman más al primer nieto que a otros, ¿no? Sí, yo soy salesiana y Juan Bosco decía que, bueno, que a los chicos hay que inculcarles valores hasta los 10 años y después ya hay que recoger el fruto de todo lo que se cosechó. ¿Es así o se va creciendo en todas las etapas de la vida? Sí, yo respeto mucho esa opinión. Creo que hasta los 10 años es una etapa absolutamente crítica. Yo creo que hasta la muerte seguimos aprendiendo. Padres, somos maestros. Aquel maestro que está horas frente a un alumno, yo creo que sigue siendo su maestro hasta el último día de su vida. Claro. Y aún después.
Ya Sócrates decía, solo sé que nada sé, como punto de partida para nuevos conocimientos, ¿verdad? Así es, la humildad es definitivamente la puerta de la sabiduría. Así que por eso él dijo eso. Ay, es un placer hablar con usted. Bueno, pero la música nos está indicando que tenemos que ir a una brevísima pausa comercial y seguimos conversando con el doctor Fernando Griffiths. Él es viceministro de Culto del Ministerio de Educación y Ciencia. Enseguida retornamos en Padres al Día. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Bueno, Padres al Día, tenemos el privilegio de contar con el doctor Fernando Griffith, viceministro de Culto del Ministerio de Educación y Ciencias. Bueno, nos quedamos hablando fuera de cámaras de justamente de la conducta condicional. ¿En qué consiste eso para que la audiencia pueda comprender? ¿Conocen la situación en la cual el padre le dice, fulano, ¿por qué le pegaste a tu hermano? ¿Y él qué contesta? Porque fulano me pegó primero. Claro. Eso se llama conducta condicional. Okay. Las decisiones están basadas en circunstancias o están basadas en conductas ajenas. ¿Sí? Yo reacciono en función a lo que veo. Por ejemplo, si yo te digo, Alicia, respétame para que yo te respete, eso se llama conducta condicional. Yo debería, si mi respeto es verdadero, yo debería respetarte aunque jamás me respetes. Claro, y aunque no existieran leyes tampoco, ya, si bien las leyes fueron creadas para darle un ordenamiento social, por el simple hecho de ser un ser humano, uno merece respeto. El respeto no puede ser condicional. De hecho, ningún valor puede ser condicional. Yo no puedo ser leal hasta que sea alguien desleal. Claro. No puedo ser leal si me conviene. Eso es circunstancia. O sea, la conducta debe tener cargada la decisión, la certeza del valor en sí. O sea, uno tiene que tomar la decisión previa de siempre respetar, a pesar de nunca ser respetado. Claro. Ese es un nivel de madurez de los cerebros que han sido bien estimulados y bien educados. A veces pensamos de que la persona, por atravesar todo el sistema educativo, incluso la universidad, obtener doctorados, está bien educada. No, puede estar bien instruida, más no bien educada. Claro, ¿no? y se confunde un poco el término, se dice, es una persona bien educada, pero instrucción es una cosa, educación es otra cosa, valor es otra cosa. Así es, la educación, el objetivo número uno de la educación son los valores. Y en especial el respeto. Si te fijas, si haces una lista de todos los problemas del ser humano, probablemente lo único que queda afuera, como no está relacionado al respeto o a la responsabilidad, son los problemas generados por las catástrofes naturales. O sea, estamos hablando del 99% de todos los problemas humanos se generan a partir del irrespeto o de la irresponsabilidad. Claro. Es así. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental de la educación? Es producir ciudadanos con valores. De hecho, de los 14 objetivos de la educación paraguaya, 12 tienen que ver con valores. ¿Por mencionar algunos? Por ejemplo, el aprender a respetar. Sí. El respeto es una capacidad. Hay un caso famoso que se estudia en neurociencia, una persona que tiene una lesión en el lóbulo frontal, aquí en esta región, sobre todo en el área supraorbital izquierda. Eso hace que no tenga filtros al hablar, creo. Es una de las consecuencias. Y esta persona, antes del accidente, era absolutamente responsable, respetuosa, era el capataz de una fábrica, y él era el encargado de todo, porque era el primero en llegar, el último en irse, jamás mentía, nunca manipulaba, era asertivo, era empático. Bueno, después de la lesión, se convierte en una persona totalmente distinta. Tanto es así que a los 15 días estaba fuera de su trabajo, termina abriendo un prostíbulo, muere en Chile. O sea, y hay muchísimos casos como eso. Quiere decir que los valores tienen un sustento en la biología. Totalmente. Se pueden construir, pero también se pueden perder. Claro. Y si se pueden perder es porque son capacidades. Claro, entonces, la capacidad de respetar, debemos nosotros mirar hacia ahí y hacia ahí llevar la educación. Ese es uno de los objetivos más importantes, yo diría que es el más importante de la educación. Porque nosotros tenemos al final muchos universitarios
pero no sé cuántos ciudadanos tenemos, ¿no? Tenemos que crear ciudadanía. Pero ¿cómo se crea ciudadanía? Útiles para sí mismos y para su comunidad. Así es. Sería lo ideal, ¿verdad? Pero sobre todo con la capacidad de vivir valores. Sí. Pues los valores no son una declaración. Decía, creo que era Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, sí. Decía, sí. el ser humano... no el hombre de sus circunstancias. Sí, justamente. Claro. Decía, el ser humano no es un participio, es un gerundio. O sea, haciendo. Haciendo, ¿no? claro, construyendo. Construyendo. O sea, los valores se ven en la práctica. O sea, si queremos enseñarle valores a nuestros hijos, tenemos que nosotros practicar los valores. O sea, a veces se cree que el maestro... Ser el reflejo de lo que estamos diciendo, que no haya una disociación entre lo que decimos y hacemos. A veces se cree que el maestro es el gestor del aprendizaje. No, él es el aprendizaje. El ser es el que puede influenciar positivamente. Entonces, ahí tenemos que apuntar. Claro. No es posible padres que sean incongruentes. No es posible Totalmente. que padres, porque los niños están imitando. Sí. Por eso existe la frase, tal palo, tal astilla. Claro. Somos el reflejo de lo que son nuestros padres. Y ahora la nueva generación y como que está más abierta y más crítica también, así como que se organiza más fácilmente y ya no son más calladitos como éramos nosotros en otras generaciones. Hay un cambio de era. Totalmente. Que trae sus cosas buenas y trae sus cosas malas. Sí. Pilar Sordo, la famosa sí. psicóloga chilena, dice, somos la única, se refiere a mi generación, que sí. es también la de ella. Sí. Somos la única generación de la historia de la humanidad que tenía miedo a sus padres y ahora le tiene miedo a sus hijos. Así mismo. ¿Sabes por qué? Porque hemos perdido autoridad. Hemos perdido autoridad. ¿Por qué? Por esa pérdida de valores. Ahí está, porque la única autoridad que realmente existe es la autoridad moral. Totalmente. Si nosotros somos coherentes, si vivimos los valores que profesamos, claro. Entonces ellos, cada vez que nosotros le llamamos la atención, ellos lo van a tomar muy en serio. Claro. Y nuestras palabras van a penetrar profundamente en sus conciencias. Yo suelo escuchar en mis hijos y en los amigos de mis hijos y miran la televisión, miran el noticiero y dicen, pero ¿qué altura moral tiene este señor como para hablar de tal tema? Si claro, tal esto y tal otra, porque ¿verdad? automáticamente sí. caemos sí. bueno, se llama una falacia, ¿no? En la falacia de atacar al emisor, y eso claro. es automático, ¿no? ¿Qué va a hablar fulano si... ¿Quién no lo conoce? Claro. Entonces no podemos ser influenciados positivamente claro. cuando el emisor, por más que diga una verdad, sí. no manifieste ¿Qué eso. ¿Qué credibilidad puede tener, Ninguna. verdad? Ninguna. Por eso es importante que nuestros políticos, ¿verdad?, la tengan y trabajen. Absolutamente. Políticos con principios, decía Gandhi. Sí. Tenemos que vivir, le preguntaron a él, ¿qué es lo que más daño hace al mundo? Y él decía, la política sin principios, sí. El placer sin compromiso, las oraciones no recuerdo bien, las oraciones sin misericordia, sí. Los negocios sin moral. O sea, se refería a la incongruencia, ¿sí? Se refería a él a la integridad. Hay un caso, dice que a él le buscaban mucho para que dé consejos. Entonces dice que viene sí. una señora con su hijo, después de haber formado una fila de 3 días, porque a él le buscaba mucha gente, y le dice, dígale algo a mi hijo, porque él es diabético y no quiero que le hace daño el azúcar, dígale algo. Y le dijo, señora, vuelva dentro de una semana. Casi se enojó, porque había formado una fila de 3 días. Sí, sí. Vuelve después de una semana, vuelve a formar una fila, esta vez de 2 días, y al llegar le dice, mi hijo, no comas azúcar. Entonces ella ahí realmente se molesta con Gandhi. Dice, pero maestro, ¿por qué me hizo esperar una semana para decirme esto? Porque hace una semana yo también consumía azúcar. Ajá, claro, y tenía que ser consecuente con ahí lo que está. decía. Qué importantes principios nos está dando, doctor, porque realmente es mucho lo que se dice y es otra cosa lo que se acciona. Y en la parte de valores tiene que haber una coherencia, definitivamente. Y la familia es un núcleo de la sociedad demasiado importante. Somos formadores, como también lo es la escuela, el colegio, las universidades. Ustedes tienen, desde el campo donde están, tienen por Dios, una responsabilidad, pero fundamental. Además, están haciendo estrategias políticas de alcance nacional que hace mucho bien realmente al país. Se está preparando una revolución educativa en Paraguay. Y vamos a ser todos actores de eso. Se están organizando conversatorios, talleres, donde la sociedad puede ir a opinar sobre cómo debe ser
cuál es el país que queremos y cómo debe ser la educación de ese país. Van a ser como un panel de debate como para de ahí recoger los insumos para elaborar la política. Se están haciendo ya y se van a armar mesas de discusión sobre temas clave, como por ejemplo el rol de los padres. Maravilloso. El programa lamentablemente se nos fue, doctor. Es un placer, lo vamos a convocar de vuelta porque realmente es muchísimo lo que aporta y es muchísimo de bueno lo que trae el ministerio también con esta nueva administración. Bueno, nosotros lo despedimos, le agradecemos su presencia. Ha sido un honor tenerlo aquí en Padres al Día. Bueno, así teníamos al doctor Fernando Griffith, él es viceministro de Culto del Ministerio de Educación y Ciencias. Por la atención, muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.